Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar sobre qué tan rápido es el nuevo Microsoft Edge Chromium. La semana pasada se lanzó el primer release de esta versión de Edge basado en Chromium, y de hecho no solamente se lanzó digamos una preview, sino que hay 2-3 distribuciones que podemos ya empezar a utilizar para probar la nueva aplicación de Microsoft o el nuevo navegador web. Ya he hablado en diferentes ocasiones sobre cómo a mí personalmente me molestaba un poco el hecho de que Edge, siendo el navegador principal de Microsoft, digamos, no tuviera ese mismo empuje, por ejemplo, para tratar de alcanzar, por ejemplo, a Firefox o a Chrome o a algunos otros navegadores. Le hemos echado un poco de peste en algunos otros videos hablando mal de él, pero sobre todo justificando los puntos débiles que tenía este navegador, e incluso temas, por ejemplo, con el nombre mismo, que creo que sigue siendo un tema muy importante y el cual Microsoft debería cambiarle en la próxima versión de Edge. Pero bueno, quizá a lo mejor me escuchando un poco los ángeles allá en las nubes de Microsoft, porque ahora están desarrollando la nueva versión de Edge basada en Chromium. ¿Esto qué significa? Que va a tener el mismo núcleo, digamos el mismo engine que tiene Google Chrome. Entonces, digamos, está tomando un paso diferente Microsoft porque ahora está tratando de adoptar algo que ya está hecho, una base que ya está utilizada y ya está, digamos, validada que funciona. Entonces, a partir de ahí está empezando a construir de nuevo su navegador de Edge, y me pareció bastante curioso mostrarles cómo funciona, cómo se ve, si es que no lo han instalado ustedes. De todas formas, los invito a descargar una de las dos versiones, está la Canary y la Dev, para que ustedes mismos me den sus impresiones. Y también, si quieren impresionar a alguien diciéndoles que tienen la nueva versión de Edge, quizá la chica del barrio, pues también pueden hacerlo para que empiecen a probar y vean la diferencia, por ejemplo, de utilizar el Edge actual o incluso utilizar Google Chrome, e incluso si nos vamos más allá, la diferencia de utilizar Internet Explorer 11 de Edge para Chromium. Entonces vamos a empezar. Hay algunas secciones que estoy mostrando en el video, no todas tienen que ver un análisis muy extensivo, pero sí quise hacerle una prueba, sobre todo un overview primero y después ya una prueba de estrés para que vieran la diferencia entre lo que rinde Edge, el normalito, contra Edge basado en Chromium. Cuando empezamos a explorar Edge para Chromium, vemos la misma interfaz que podríamos ver, por ejemplo, en Edge. De hecho, yo importé los mismos, de hecho ni me acuerdo si me pidió importarlos o ya los traía, pero ya traía todos los bookmarks y los sitios guardados que tenía en Edge. Ahora, toda la página principal pues está igual que en el Edge normal. Podemos cambiar las vistas, podemos mostrar ya sea más información o menos información de la forma en la que funcionaba el Edge que está actualmente, y también para abrir pestañas yo veo que es bastante fluido, es decir, no se tarda como a lo mejor Internet Explorer 11 en abrir una pestaña y que se quedaba cargando unos cuantos segundos. Entonces, a partir de ahí yo podría decir que ese funcionamiento, a pesar de que es todavía un preview, es decir, ni siquiera está en un estado beta, ni es release candidate para que sea un producto estable, funciona bastante bien. El otro tema interesante es obviamente la parte de desarrolladores. Cuando estamos manejando Edge for Chromium, lo que podemos ver es que, por ejemplo, la misma consola que tenemos para inspeccionar un elemento, consola, network, performance, etcétera, sigue siendo la que, por ejemplo, vemos en Google Chrome. Entonces es ahí un punto bastante importante de notar, porque ahora sí tenemos toda la capacidad que teníamos en Google Chrome a nivel de desarrollo, ya la tenemos en Edge de Chromium. Entonces, con esta parte yo creo que a muchos desarrolladores les va a llamar la atención probar, por ejemplo, sus aplicaciones en Edge para Chromium, porque pues ya digamos Chromium, porque ahora sí ya digamos tienes homologado el mismo engine y las mismas capacidades. Entonces digamos ya no deberías estar teniendo problemas de que si vas a probar tu aplicación en Google Chrome quizá no funcione en Edge, porque ahora prácticamente llevan el mismo núcleo. La siguiente parte tiene que ver, por ejemplo, con una característica bastante llamativa, que es la parte
de los perfiles. Ahora también Edge Chromium está adoptando la parte de perfiles, entonces tú puedes crear tu propio perfil, ya sea logueándote con una cuenta ya sea empresarial o de Hotmail, de Outlook, etcétera, y también puedes crear perfiles adicionales para que la gente utilice, digamos, tu navegador, pero sin tener toda la sesión completa que tú ya tienes configurada. Una de las características más importantes es el tema de las extensiones. Si bien es cierto, una de las debilidades que tenía Edge o que tiene actualmente es que nadie quiso desarrollar extensiones de la misma forma que nadie ha querido desarrollar buenas aplicaciones a través de la tienda de Microsoft. Ahora con Edge Chromium lo que puedes hacer es utilizar las mismas extensiones que hay en Chrome para poder instalárselas a Edge, y de hecho ya tengo algunas para hacer algunas pruebas y la verdad es que no he tenido ningún problema. Entonces yo creo que también ese es un punto interesante, aunque no sé qué tan interesante sea, por ejemplo, para Google dejar que otro navegador utilice las extensiones de su propia tienda, pero bueno, eso ya será un punto que vamos a ver más adelante para determinar si a lo mejor Chrome bloquea el uso de extensiones para Edge, o simplemente pues tú sí puedes seguir utilizando esas extensiones que nativamente fueron creadas para Chrome, pero que ya también puedes adoptar en Edge Chromium. Por último, tenemos por ejemplo el tema de que ahorita en Edge hay algunas características que no existen en Edge Chromium. Por ejemplo, el tema de tener una vista previa de las pestañas o guardar las pestañas que tienes actualmente para verlas después, o incluso la funcionalidad de poder hacer anotaciones, que de nuevo en un video ya platiqué sobre cómo nadie utiliza estas funcionalidades o es muy poca la gente. Entonces a lo mejor no me sorprendería que en las próximas versiones de Edge Chromium pues ni siquiera se incluyan estas funcionalidades, que pues a lo mejor algunos pues sí las van a extrañar, pero yo creo que la mayoría ni siquiera van a percibir que estaban en la versión anterior. Y ahora sí vamos con el punto interesante de este video. Lo que hice fue hacer una serie de pruebas bastante sencillas para poder medir el performance o el rendimiento de Edge, digamos el Edge actual contra el Edge Chromium. Lo que voy a hacer a continuación en el video es empezar a, por ejemplo, a cargar los sitios web, a lo mejor un Facebook o un YouTube, para poder ver a simple vista cómo funciona la carga y qué tanto, por ejemplo, se empieza a estresar el navegador. Y vamos a ver también el uso de recursos cuando le empiezo a sobrecargar, por ejemplo, a crear más pestañas o a cargar un video varias veces a lo largo de varias pestañas. Entonces es bastante interesante ver, por ejemplo, cómo con Edge Chromium, si bien en ambas versiones la cantidad de memoria RAM se incrementa, pues obviamente por la cantidad de contenido que está cargando, especialmente video, lo que podemos empezar a observar después de un cierto tiempo es que el uso de CPU empieza a ser mucho mayor en Edge actual que en el Edge Chromium. De hecho, cuando empiezo a levantar algunas pestañas en el Edge Chromium, casi no se ve que esté ocupando CPU, sino hasta después de un cierto rato. Pero lo más impresionante es cómo Edge actual empieza a prácticamente estresar la computadora con ni siquiera el mismo número de pestañas abiertas. Y lo que me causa más impresión de esto es cómo le cuesta a Edge actual empezar a abrir pestañas masivamente, ¿no? No es a lo mejor un test 100% congruente con un día de trabajo normal, pero sí nos permite medir cómo es que un navegador se estresa de una forma bastante rápida. Y a diferencia, por ejemplo, de cómo funciona Edge Chromium, el Edge normal pues prácticamente no alcanza a abrir las pestañas y mucho menos el contenido. Entonces, ¿cuáles son mis primeras impresiones de esta nueva versión de Edge Chromium? Bueno, lo primero es decir que realmente siento que a pesar de que no es ni siquiera una beta, es un preview, es un build, es una versión que, por ejemplo, los desarrolladores
de Microsoft explican, pues van lanzando mientras van añadiendo código. Realmente no es que esté 100% probada, y a pesar de que por ejemplo no me ha dado ningún problema, veo que está bastante rápida la navegación de los sitios a través de Edge Chromium. Otro punto interesante es el tema de las extensiones. Digo, no soy a lo mejor muy fan de usar extensiones, porque también siento que eso impacta mucho el tema del rendimiento del navegador web, pero me da gusto saber que por ejemplo puedes utilizar extensiones que ya están en la tienda de Google para poder utilizarlas en el Edge Chromium. Y yo creo que hay muchísima gente que usa extensiones o les gusta buscar herramientas adicionales que puedan utilizar en el navegador. Creo que va a ser un atractivo para que esas personas puedan probar el Edge para Chromium. Y por último, el rendimiento, y se vio muy claro en el video. Entonces, como al momento de cargar varias pestañas prácticamente no se sentía mucho desgaste del navegador, e incluso seguía trabajando normalmente, a diferencia por ejemplo del Edge normal o el Edge actual, en donde pues no logró ni siquiera, yo creo, las 10-15 pestañas, y a partir de que empezaba a cargar también tardaba mucho en cargar como tal el HTML y el video, obviamente. Entonces yo creo que es un buen avance. Aún sigo por ejemplo defendiendo el hecho de que debería cambiar Microsoft el nombre de Edge y no ponerle Edge por la referencia a Internet Explorer. De todas formas ya está recomendando no utilizar Internet Explorer como un navegador, entonces no le veo el caso a que siga manteniendo como que ese simbolito de E que se parece muchísimo a Internet Explorer, cuando podría cambiarle el nombre ahorita que está diseñando un nuevo navegador pues mucho mejor, diría yo. Pero al final la última palabra la tienen ustedes. Entonces cuéntenme aquí en los comentarios si ustedes ya están utilizando esta primer build de Edge Chromium, si les ha gustado, si lo siguen utilizando para descargar Chrome, e incluso descargan la nueva versión de Edge Chromium para descargar Google Chrome. Eso me gustaría que me comentaran. Cualquier otra duda o comentario, ya saben, yo les contesto. Y bueno, si les gustó este video, regálenme un like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más videos. Si les gustó este video, cuéntenmelo, y si no hay nada más, nos vemos la próxima.